Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén mirando, desde donde estemos compartiendo este momento tan especial en nuestra comunidad, en la comunidad de Mediando en los Lagos. Hoy tenemos a una invitada de lujo, la verdad imperdible, este momento que vamos a estar viviendo. Cambiamos de formato. Ustedes saben que todos los sábados hacemos junto con mi compañero Sebastián Rosselló vivos en Instagram, pero ameritaba el cambiar de formato. Recibimos muchas consultas de qué íbamos a hablar, de qué venía el tema de hoy, así que decidimos hacerlo más grande, ir por más, porque nuestra invitada se lo merecía y porque toda nuestra comunidad también se lo merecía poder disfrutar de ella. Hoy vamos a estar junto a Teresa Baró, a quien agradecemos enormemente su generosidad desde un primer momento en poder estar con nosotros, en compartir todos sus pensamientos, todos sus conocimientos. Ella está en España, muy cerquita de Barcelona, es por la tarde por allá, y contarles que Teresa hace muchas cosas, es muy activa, es muy dinámica, sabe mucho. Ella ha escrito muchos libros, da muchas conferencias, es capacitadora, es experta internacional en habilidades de la comunicación. Y seguramente esto les resuena muchísimo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, porque ¿qué es lo que hacemos absolutamente todo el día? Sea el rol que tengamos la profesión que tengamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, todo el día estamos comunicándonos, aún estando en silencio. Entonces, contar con Teresa, que es una experta en esta habilidad de la comunicación, es realmente un lujo. Ella también es autora, como decía, de numerosos libros sobre marca personal, oratoria, el gran tema, lenguaje verbal y no verbal, todo vamos a desarrollarlo por acá. Y también es formadora y conferencista. Quienes han tenido la posibilidad de conocerla a través de sus múltiples canales de comunicación sabrán de lo que estamos hablando, y si no, los invitamos a hacerlo, que la busquen. Teresa Baró tiene un blog, tiene Instagram, tiene muchos canales de comunicación, como decía, ella nos va a contar un poco mejor ahora. Y decirles también que esta edición especial tiene que ver con el mes aniversario de Mediando en los Lagos, en donde previmos varias actividades para compartir con ustedes. Esta es una más, pero al mismo tiempo no es una más, tiene una implicancia especial por quien nos acompaña. Y le voy a dar el pie al otro cumpleañero del mes aniversario, que además hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños en vivo a mi compañero y amigo querido Sebastián Rosselló. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias, Teresa. Creo que Teresa no sabía que era mi cumpleaños, así no. que no. Me acabas de hacer, Teresa, un enorme regalo. Pues encantada y felicidades, es un gran día. Exacto, así que bueno, muchas gracias, también súper feliz, contento por este día, por esto que tenemos planificado, y bueno, agradecido también con toda la gente que nos está acompañando, también desde sus casas. No tengo mucho más para decir, solamente eso, una enorme gratitud, y presentar a Teresa, que es la gran protagonista de este día. Así que bienvenida, Teresa, y muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, estupendamente, encantada de estar con vosotros aquí y de poder explorar también más vías para este campo fascinante que es el de la mediación, negociación, que al final significa entendernos mejor, ¿no? Significa ser, en general, ser más humanos y más competentes en nuestra comunicación. Absolutamente, absolutamente. Y entrando ya, calentando motores, nosotros le pusimos a este encuentro de hoy el arte de comunicar, como un gran titular, porque son tantas las cosas
que haces, tus grandes conocimientos en muchas disciplinas dentro de la comunicación, que queremos invitarte a que nos cuentes qué sentido tiene para vos esto de el arte de comunicar. Mira, es una pregunta que creo que no me habían hecho nunca y es muy pertinente, es muy interesante porque realmente, igual que, por ejemplo, un artista de la pintura o de la música percibe que hay una parte que es muy intuitiva, que es a través de su talento, incluso intervienen sus emociones, su creatividad y que no puede racionalizar, también hay una parte que es técnica. Sin técnica, el artista no puede trabajar. Pues en el caso de la comunicación también es así. Hay una parte que nos sale, que nos nace de las emociones, que es espontánea y que hay personas que tienen mucho más desarrollada que otras y por lo tanto hay personas que tienen ya un gran talento para la comunicación, para la seducción, para la persuasión, en fin, para todo lo que queremos conseguir cuando nos estamos comunicando. Pero también es cierto que especialmente en el ámbito profesional hay unas técnicas, hay unas herramientas que se pueden aprender y que se pueden entrenar y con el entrenamiento de estas técnicas y estas herramientas al final acabas también siendo un artista de esto porque lo acabas asimilando y lo acabas incorporando, ¿no? Por lo tanto, es difícil saber hasta dónde llega el arte y empieza la técnica o viceversa, pero lo que sí sabemos es que tenemos que cultivar ambas cosas. Con la pura intuición hoy en día no es suficiente y con la pura técnica tampoco, porque esto te haría probablemente como un robot, ¿no? Podría ser alguien muy frío y muy poco humano. Por lo tanto, tenemos que buscar estas dos vertientes. Este equilibrio entre ambas cosas. Vos recién decías lo de un robot, pero en conversaciones que te he escuchado, en conferencias que te he escuchado, hablabas de los robots justamente y me gustaría que lo cuentes vos, de qué mejor hacen que nosotros, ¿o no? Claro, es que cada vez más tenemos este peligro y es que los robots se comuniquen mejor que los humanos. Porque a base de toda la inteligencia artificial, a base de este aprendizaje automático que tienen las máquinas, pueden llegar no a ser más empáticos, porque un robot es una máquina y no puede ser empática, pero sí pueden simular la empatía. Y por lo tanto, la percepción de lo humano que se relaciona con un robot puede ser de que el robot es más empático que su vecino o que su pareja o que su hijo. Es decir, el robot puede ir aprendiendo unos comportamientos, unas respuestas y unas reacciones probablemente mejor que un humano. O sea que esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que poner las pilas en el sentido de que, oye, a ver si al final estaremos hablando mejor, nos sentiremos mejor hablando con un robot que con nuestra pareja, con la que no sabemos comunicarnos, ¿no? Creo que va a ser uno de los desafíos de la humanidad en el siglo XXI. ¿Y sentís que últimamente hay mayor preocupación en desarrollar estas habilidades de comunicación, por ponerle un gran titular, digamos? Sabemos que tiene muchas aristas, ¿no? Pero ¿hay más interés en las capacitaciones, en los distintos ámbitos profesionales en hacerlo? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo y lo vamos a comparar con el ámbito de la nutrición. Hasta hace muy pocos años la gente comía lo que tenía, ¿no? La gente comía en función también de la tradición de su país, de su cultura, etcétera. Y no se planteaban si comían grasas, proteínas, cuántas calorías o qué iba bien para esto o para lo otro. Y ahora, en cambio, hemos desarrollado un interés y una cultura por el comer bien, comer sano, quien más, quien menos, sobre todo quien se preocupa por su salud, pues sabe, se informa y organiza su compra y bueno,
es decir, que se ha creado toda una cultura al entorno de la nutrición. Bueno, pues esto pasa exactamente con la comunicación. Hasta hace muy poco los humanos se han comunicado como han sabido, como han podido y como les han enseñado sus padres, sus abuelos, y en función también de su entorno y su cultura. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues sabemos que hay unas herramientas, que hay unas técnicas, que sabemos también mucho mejor cómo funciona el cerebro, que hasta ahora no lo sabíamos. Ahora, claro, también sabemos cómo reaccionan las personas y, por lo tanto, ahora podemos investigar mucho más acerca de nuestra propia comunicación. Cuando uno tiene estos conocimientos, entonces los puede aplicar estos conocimientos de una forma voluntaria, consciente e incluso planificada. Y esta es la gran novedad que ya empezó en el siglo XX. Bueno, si habláramos de la parte de la palabra, sobre todo de la palabra y la palabra escrita, esto es mucho más antiguo. Pero a partir del siglo XX nos interesamos mucho más por la parte más inconsciente, que es la parte de la comunicación no verbal. Y por lo tanto, en esta zona de la comunicación no verbal en la que solo se habían detenido los escultores, los pintores o los actores, por ejemplo, ahora lo utilizamos de una manera mucho más consciente y racional para conseguir unos resultados que queremos, sea en una negociación, por ejemplo, sea hablando en público, sea también en casa, en la educación de nuestros hijos o los maestros cuando se dirigen a sus alumnos. Es decir, conociendo mejor cómo funciona la comunicación, somos mucho más capaces de mejorar los resultados. Por eso me hace mucho sentido esto que te he escuchado decir muchas veces de que todos deberíamos ser profesionales de la comunicación, correcto, independientemente del rol, de la función o de la profesión o del ámbito del conocimiento que uno tenga. Médico, abogado, negociador, enfermero, bueno, en el mundo de la salud también es tan necesario eso, ¿no? O sea, todas las profesiones. Exacto, es que esta es una de mis ideas preferidas y en las que más insisto en mis formaciones, porque yo tengo como alumnos, tengo ingenieros, puedo tener médicos, puedo tener cualquier tipo de profesional, personas que se dedican a la atención al cliente, por ejemplo. Estos quizás son más conscientes de que su profesión es la atención al cliente, pero al fin y al cabo, cualquier profesional de cualquier sector y en cualquier nivel que tenga que relacionarse con compañeros, con clientes o con medios de comunicación, tiene que mentalizarse que una parte de su profesión es la comunicación. Porque un economista o una persona, una financiera, por ejemplo, no solo tiene que saber de números, tiene que saber explicar unos resultados, por ejemplo, o tiene que explicar un plan de acción a accionistas. Y por lo tanto, cuando está comunicando todo esto, está ejerciendo como comunicadora. No tanto como financiera, sino como comunicadora, o tiene que combinar las dos cosas. Y por eso es tan importante que en la escuela se enseñe a comunicar profesionalmente. En la escuela y en la universidad también, que muchas universidades todavía no tienen ni una sola asignatura de comunicación, empezando por las de Derecho o por algunas en las que es imprescindible la comunicación, forma parte de la actividad diaria. Y también, incluso te diría que incluso los padres y madres, deberíamos ser también más profesionales de la comunicación. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando educamos a nuestros hijos, no solo les educamos, sino somos un modelo también. O cuando les contestamos cuando nos preguntan algo, también tenemos que ser conscientes del tono de voz que estamos utilizando, de qué palabras utilizamos, incluso de si les estamos mirando o no les estamos mirando. Y todo esto, hacerlo conscientemente, te da ventaja para ser mucho más eficaz. Tú sabes, Teresa, que tiene mucho sentido lo que tú nos dices
en relación también a nuestro campo, porque una de las cosas que nosotros siempre repetimos también es que también falta enseñanza profesional sobre todo, y en los colegios y todos, también sobre lo que es la resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que es algo que todos tenemos conflictos, en la vida es algo inherente a la convivencia, inherente a las relaciones humanas, y sin embargo no estamos suficientemente preparados para eso, al igual que lo mismo que tú nos estás contando con la comunicación. Y al mismo tiempo existe una relación tan estrecha entre la comunicación, los conflictos, la negociación, son todas cuestiones derivadas de las relaciones finalmente, ¿no? De los vínculos. ¿Qué opinas tú en eso? ¿Estás de acuerdo también en ese punto? Absolutamente, es que en la escuela nos enseñan muchas cosas, la mayoría útiles, pero las más útiles para la vida a veces yo creo que no nos lo enseñan. Yo siempre insisto, quizá porque es mi campo, en que aparte de lengua y lenguas, nos deberían enseñar comunicación no verbal, porque comunicación no verbal es la base de todo y muy especialmente en el tema de los conflictos, a veces la palabra es importante, está clarísimo que es importante la palabra, pero es que muchas veces los conflictos vienen de una mirada, de un tono de voz desagradable, vienen de de una amenaza corporal, ¿no? O, mm, el apaciguar los ánimos, el empezar a hablar, el escuchar, el ser empático, también viene especialmente por lo no verbal. Por lo tanto, en la escuela nos deberían enseñar todos los lenguajes, no solo la lengua verbal, el lenguaje verbal, y analizarlo. Y yo no sé en los países en los que me estáis escuchando, pero en España todos los años de nuestra vida escolar estudiamos las frases, las analizamos, frases simples, frases complejas, toda la morfología de la lengua, los verbos, pero al final no te enseñan, por ejemplo, a estar delante de otra persona y decir, bueno, pues vamos a hablar tranquilamente, serenamente, vamos a ver lo que ha pasado y cómo tratamos estos temas, ¿no? Recién hablabas del título de lo que es la comunicación verbal y lo no verbal. Para quien nunca escuchó estas ideas, estas frases, estos conceptos, ¿qué tenés para decirnos de este gran mundo que sabemos que te apasiona? Bien, bueno, la primera cuestión es distinguir entre verbal y no verbal. Verbal es la palabra, simplemente. El lenguaje verbal es la palabra, que puede ser oral, como estamos haciendo ahora, o puede ser escrita. Y todo lo que no es la palabra en comunicación ya es no verbal. Pero claro, hablar de no verbal es hablar de un universo, es hablar de algo inmenso, porque incluye el lenguaje corporal, propiamente dicho, que es el cómo nos movemos, cómo gesticulamos, la expresión del rostro, todo esto es lenguaje corporal. Pero no es lo único, porque además está el aspecto que tiene cada uno y cómo se viste y cómo se peina. Es decir, yo pues tengo un color de piel y este es el mío y en mi rostro no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la ropa que me pongo, ¿no? O el peinado. Bueno, pues todo esto es también comunicación no verbal. El olor que desprendemos, sea natural o sea artificial, es comunicación no verbal. El tacto, cómo nos comportamos a nivel táctil, de contacto físico, si nos abrazamos, si damos la mano, si nos besamos o un pequeño roce, todo esto es también comunicación no verbal. Y va más allá todavía porque es cómo utilizamos el espacio y cómo manejamos las distancias personales con los demás. Esto también es comunicación no verbal. De hecho, es fundamental esto en el comportamiento humano porque también somos animales territoriales y por lo tanto todos necesitamos estar seguros en un espacio y defenderlo. Por lo tanto, esto marca muchísimo nuestro comportamiento y quedaría todavía otro ámbito que casi siempre se olvida, que es el uso del tiempo.
al que llamamos comportamiento cronémico, que viene de cronos, ¿no? Y este campo casi nunca lo tenemos en cuenta en la comunicación no verbal, pero es clave y además es muy cultural. Cada cultura tiene su concepto y su uso del tiempo y cada persona también. Y en función del estatus, por ejemplo, el estatus de las personas, aunque a veces ni lo percibimos de una forma racional, pero el estatus de las personas se manifiesta a través de cómo utilizan el tiempo, pero también cómo utilizan el espacio o cómo se mueven. Bueno, pues el tiempo regula, hay que tenerlo en cuenta, el tiempo regula todas las relaciones, todas. Siempre está el tiempo, igual que el espacio, siempre nos movemos en un tiempo y en un espacio. Pues esto también es comportamiento no verbal. O sea que ya veis que es todo un mundo, es inmenso y además funcionan a la vez. Y esto es lo que hace que sea tan complejo, porque además de hablar, yo ahora mismo estoy utilizando todos estos códigos que he dicho, todos simultáneamente. El único que no os llega es el tacto y el olor. Este ahora mismo no os puede llegar a través de la tecnología, pero si estuviéramos presencialmente también estarían presentes. Incluso en este momento de la virtualidad, donde vos decís, hay algunas cosas que no están, como estas dos que acabas de mencionar, pero por ejemplo a mí me pasa, contanos vos tu experiencia, de que con tantos webinars y tantos seminarios online y tantos Zoom y demás, por ejemplo, a mí me distrae por pequeños segundos en algunos momentos, ¿qué hay de fondo de pantalla? ¿Tengo la biblioteca llena o hay unas fotitos y quiero ver de qué es la foto o el adornito de qué es el adorno? ¿Te distrae, Ingrid, mi fondo? No el tuyo particularmente, porque además estoy muy atenta a vos, pero no, digo... pero es cierto. ¿Pasa o no? Claro, porque... Pero igualmente si estuviéramos presencialmente tú estarías atenta al entorno. ¿Qué diferencia hay entre lo virtual y la presencia real? Pues que cuando estás en un espacio real, tú tienes una percepción envolvente. ¿Vale? Y además tú entras en este espacio, tu vista, pero no solo tu vista, sino también la temperatura, por ejemplo, el olor, la luz en general, esto te da una idea de cómo es este espacio y te da unas sensaciones. Las sensaciones que nos da el espacio son en primer lugar, de privacidad. Si hay o no hay privacidad. Y esto es fundamental para las relaciones, porque imagínate tú tener que hacer una mediación en medio de una sala donde hay mucha más gente que no tiene nada que ver con la mediación, ¿no? Bueno, pues el hecho de la privacidad es algo que se percibe cuando se entra en un espacio y que va a condicionar lo que va a pasar en esta sala. También está el grado de formalidad, por ejemplo, el grado de calidez o frialdad en función de la decoración, en función de los muebles que hay, en función de si están tapizadas las paredes, todo esto. Después está la distancia. Si yo me pongo a una gran distancia de la persona o a menos distancia. Bueno, pues todas estas percepciones en gran parte desaparecen en lo virtual. Es por eso que nos cuesta tanto en estas intervenciones digitales tener una idea muchas veces de cómo es el clima, del encuentro. Entonces, claro, hay muchas opciones aquí y depende también de lo que tú quieras conseguir. Si yo quiero algo totalmente neutro, por ejemplo, y me pongo un fondo blanco, pues esto está fantástico. No le das ninguna información a tus espectadores, a tus seguidores, excepto una, y es que no quieres dar información, pero ya les estás dando una información. Y en cambio, pues si yo tuviera aquí detrás, pues imagina una sala muy grande y que van pasando personas, ¿no? Pues esto daría una sensación de, según qué no lo puedo decir porque hay otras personas escuchando. O sea que es cierto, es muy importante el darle
una información que está muy delimitada, porque está en un cuadradito solo, que es el de la pantalla, pero esta información es muy relevante para las personas que nos están viendo. Sí. Hablando de las personas que nos están viendo, que son muchas, queremos agradecerles nuevamente y decirles que está el chat habilitado para que puedan también hacer sus preguntas a Teresa, ¿verdad? Aprovechemos este momento que estamos compartiendo para poder interactuar también con ustedes. Y bueno, y Teresa, yo quería justamente preguntarte por esto, ¿cómo ha atravesado todo este tiempo, ¿no? de profundos cambios que vienen acelerados por el tema de la pandemia y demás, pero que ya venían de alguna manera, pero que de alguna forma nos llevó a todos, a quienes teníamos un poco también más de resistencia o vergüenza o a enfrentarnos con la pantalla, y de alguna forma ahora nos fue llevando como hacia ese lugar, y esto ha cambiado muchísimo también la forma en que nos estamos comunicando. Absolutamente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ha sido, era algo que se preveía que iba a pasar, pero de una forma mucho más progresiva, mucho más paulatina. Se dice que la pandemia ha acelerado 5 años la digitalización absoluta. Wow. Y seguramente habríamos tardado muchos más años en hacer el teletrabajo tan masivo como hoy, ¿no? Pero pues no hemos tenido más remedio y muchas profesiones hoy ya son digitales totalmente y además teletrabajo. Ya, bueno, las oficinas de Nueva York, de Barcelona, de Buenos Aires, de donde sea, hoy están vacías. Están vacías, la gente está trabajando desde casa. Y eso tiene ventajas, evidentemente, y tiene algunos inconvenientes. Tiene ventajas desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del ahorro del tiempo de las personas, pero también tiene grandes inconvenientes y precisamente son en el contacto personal. Precisamente son en la parte emocional. Se ha visto que hay muchas personas que a causa del confinamiento tienen ahora mismo problemas psicológicos graves, muchas depresiones, personas que han perdido el contacto con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares incluso. Además, cuando estamos en culturas latinas, donde el contacto con los demás es fundamental para nosotros, porque cuando en el trabajo nos comunicamos mucho, pero también cuando salimos del trabajo y a lo mejor vamos a tomar algo, con la familia, también nos relacionamos con familias extendidas, no solo con núcleos muy pequeños, pues esto lo estamos echando en falta, ¿no? O incluso el salir a la calle, la cultura latina, o por lo menos la zona mediterránea, como sabéis, es de vivir en la calle, en las terrazas de los bares. Hoy mismo he estado en Barcelona y la verdad me ha dado muchísima alegría ver que las calles empezaban a estar llenas otra vez y que la gente se sentaba en los bares, en las terrazas, a tomar algo simplemente por el placer de estar allí con gente y al aire libre, ¿no? Y esto es precisamente uno de los factores que debemos de tener en cuenta. Y tendremos que aprender, si no cambia esto muy rápidamente, tendremos que aprender a relacionarnos de nuevo y tendremos que aprender a convivir con esto. Y por lo tanto, cosas que quizá antes no hacíamos, ahora lo tendremos que hacer, que es llamar más a menudo a la gente que queremos o hacer alguna videoconferencia con la familia que no tenemos en casa, o una de las cosas que yo más trato, que es el tema profesional, pues es importante que tú mantengas el contacto con estos compañeros que te encontrabas en la cafetería o que te encontrabas en los pasillos, pero que no tienes que tratar, no los tienes que tratar cada día, pero que los veías y los saludabas. ¿Y ahora dónde están? No los ves, ¿no? Pues hay que mantener el contacto de alguna manera, hay que hacer o alguna reunión o les mandas un WhatsApp, pero la empresa también debería favorecer este contacto, no solo con los compañeros con los que tienes que tratar para gestiones, sino también con los demás, ¿no? Los que
los que antes veías porque compartías el edificio o las instalaciones, y ahora no los ves. Teresa, acá aprovechando también que te queremos preguntarte cosas, no solamente nosotros, sino también quienes nos están viendo, que vamos recibiendo estas consultas. Y Gabriela Pereira dice: ¿consideras que los niños de hoy, a pesar de tanta virtualidad, estarán más preparados para el mundo laboral emocional que le estamos dejando? Depende de cómo lo hagamos. Depende de qué hacemos los padres y madres y también los maestros. En la línea de lo que decía antes, cada día somos más conscientes de la importancia que tiene esto. Cada día somos más conscientes de lo importante que es que los niños crezcan en un entorno estable, feliz, en un clima favorable para que se desarrollen. Pero también ahora, con la pandemia, tenemos que ser conscientes de lo que representa para un niño o para un adolescente no poder salir de casa. Y si no tiene hermanos o no tiene la posibilidad de relacionarse con otros niños, esto puede tener unas consecuencias graves. Por ejemplo, hace poco me preguntaban también en un programa de televisión qué consecuencias podría tener para los niños el no ir a la escuela. Que esto se podría plantear. ¿Por qué los gobiernos están insistiendo en que los niños tienen que ir a la escuela a pesar de que hay unos riesgos de contagio? Pues porque es fundamental que los niños estén juntos, que se relacionen entre ellos y que aprendan. ¿Por qué? Porque en la escuela, a pesar de que no hay una educación, diríamos, muy formal en temas de comunicación o de inteligencia emocional o de resolución de conflictos, a pesar de que en muchas escuelas no hay esta formación, los niños aprenden a convivir, aprenden a compartir, aprenden a ser solidarios, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a recibir un no, aprenden a recibir un rechazo, aprenden a pelearse y después aprenden a solucionar esta pelea. Es decir, que es fundamental para la integración en el futuro, tanto en el trabajo como en la sociedad de los niños, que vayan a la escuela. Y si no pueden ir durante un tiempo determinado, pues hay que en casa potenciar otras actividades, lo que sea, o incluso pues, conexiones con otros compañeros para que el niño no se vaya quedando aislado, que esto es un gran riesgo. Claro, claro. Y invito como decía Sebastián también, a que nos vayan dejando sus preguntas, vamos leyéndolas, y que nos cuenten también desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, porque muchas de las preguntas que van llegando nosotros ya los conocemos, de los vivos de los sábados. Tenemos una pregunta de Costa Rica, de Diana, que es una experta también en el campo de la negociación, que nos está preguntando qué lenguaje no verbal se recomienda adaptar con personas que tienen un lenguaje no verbal toro, aquel que expresa mensajes de enojo, tensión y de defensa, pregunta Diana de Costa Rica. Bueno, aquí tendríamos que ver qué rol hacemos cada uno, pero ante una persona que es muy ruda o que quiere demostrar que está enfadada, yo diría serenidad y no caer en la provocación. Esto lo primero. A no ser que las cosas ya se pongan tan feas que uno tenga que salir a defenderse, ¿no? Pero en general, lo que funciona es no caer en la provocación, mantener un cuerpo tranquilo, abierto, mirando a los ojos, muy importante, que no haya signos de sumisión, tampoco de arrogancia, pero que no haya signos de mucha sumisión y mantener esta actitud firme. Esto sería en general la actitud a mantener ante una persona que quiere demostrar este enojo. Bien. Justo teníamos, teníamos dale. Hablando de esto un comentario, no es una pregunta, pero un comentario de Eliana Curunao, que dice que creo que es muy importante la comunicación en sus diversas formas y pienso que es necesario aprender a comunicarnos de forma no violenta. Correcto.
Me gustaría igual, Teresa, si podés contarnos algo sobre esto de la Sí, comunicación no violenta. Me parece a mí también súper sí. interesante. Muy interesante. La comunicación no violenta es toda una corriente de comunicación, es como una especie de escuela, aunque podríamos hablar también en general de la comunicación no violenta, ¿no? Pero hay una serie de técnicas también en cuanto a comunicación no violenta, que empieza por el lenguaje verbal, es decir, el no utilizar determinadas palabras y expresiones, el buscar siempre un lenguaje positivo, amable, correcto, que no sea humillante para la otra persona, que no sea agresiva, que no lastime la autoestima de la otra persona, pero esto también se puede aplicar al lenguaje corporal. También, claro que sí, porque hay miradas que son agresivas, hay gestos que son de violencia, no sé, un golpe en la mesa. También está el tono de voz. En el tono de voz hay tanta violencia, y esto lo podemos ver cada día en la calle, en la televisión, en todas partes. Es decir, que practicar esta filosofía de la comunicación no violenta para mí es que es básico, básico, porque además, si todos lo practicáramos, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos muchos menos conflictos. Y si los tenemos, los podríamos resolver mucho mejor a través de esta comunicación no violenta. Teresa, me gusta mucho algo también, me da mucha curiosidad esto de cómo muchas veces la comunicación violenta en estos términos, tanto verbal como no verbal, es como lo que de alguna forma está a mano para demostrar autoridad, Oh, ¿no? ¿Y mira, por qué está tan asociado eso? Como que para tener autoridad tengo que levantar la voz o tengo que mirar, ¿no? Como que hay mucha... bueno, no es extraño porque venimos de esta tradición. En nuestra tradición, quien ha mandado ha sido normalmente un hombre y que ha gritado, que ha utilizado armas, que ha utilizado la violencia. Esto pues lo tenemos muy metido en la cabeza, porque, bueno, no sé, desde los reyes a los guerreros, no sé, incluso pues hoy en día todavía hay presidentes y dictadores, evidentemente, que utilizan este tipo de comunicación, ¿no? Bueno, el padre, el patriarca de la familia también hacía esto. Es decir, también se imponía a base del miedo. Pero esto está absolutamente superado, está desfasado. Yo diría que la persona, hombre o mujer, que hoy quiere tener autoridad a base de este método, de este tipo de comunicación, es una persona realmente que demuestra no tener otras herramientas. Porque hoy en día cada vez estamos en una sociedad más democrática y donde la gente está más formada. Para tener autoridad se tiene que generar confianza. Es decir, justo lo contrario, en lugar de generar miedo, se tiene que generar confianza. Y cuando la gente confía en ti es cuando de verdad tienes una capacidad para influir. Y los auténticos líderes hoy hacen esto. Pero cuando alguien te viene gritando, exigiendo, insultando, humillándote, lo único que tienes que pensar de esta persona es que es una persona tremendamente frágil e insegura y que se tiene que comportar así para sentirse importante. Y la verdad, te tiene que inspirar lástima, no miedo, te tiene que inspirar lástima. Cuántas cosas desde el miedo se dicen o se hacen, y considerarlo con esta mirada que nos aportás, es como correr un telón, ¿no? En donde uno dice, sí, ya sé que atrás de ese mensaje violento, verbal o corporal, hay alguien con miedo, hay alguien con inseguridad, hay alguien con temores, porque también entender eso hace que mi actitud con esa persona, desde lo empático, desde poder empatizar, me vincule de otra manera. Claro, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, jefes o parejas incluso, ¿no? Que esto es lo que pasa muchas veces, las mujeres maltratadas, pues tienen parejas de este tipo, pero que en el fondo lo que tienen estas parejas es un absoluto miedo
a ser superados por una mujer o a ser abandonados o cualquiera de estos miedos, ¿no? Claro, cuando tenemos una persona así, realmente nosotros podemos tranquilizarnos pensando, bueno, todo esto es fruto de su inseguridad, pero claro, si tenemos que convivir con esta persona cada día, pues también tenemos que tomar nuestras medidas. Y aquí ya es otra etapa, ¿no? La primera es darte cuenta de por qué esta persona actúa así, poner un poco de distancia emocional y que no te lastime, pero después tú tienes que tomar tus medidas, porque lo que no puede ser es que te arruine la vida, ¿no? Pero todo esto que estamos hablando al final no tiene otro nombre que inteligencia emocional. Y es, primero, darte cuenta de qué es lo que sientes tú y cómo reaccionas. Después, controlar también tus impulsos, ¿no? Pero también está otra cosa que es analizar al otro. Y para eso necesitamos tener conocimientos. ¿Cómo yo analizo a las personas que me rodean? Porque si no los puedo analizar, entonces me pueden hacer mucho más daño. Yo me puedo quedar pues paralizada por el miedo, sometida a la voluntad de otra persona y a lo mejor no tengo por qué. Me pueden manipular también de muchas maneras, ¿no? Me pueden manipular con chantaje emocional. Es decir, hay tantas formas como los demás te pueden lastimar, que por eso es tan importante que tengamos una buena educación en educación emocional, pero también educación en comunicación para poder reaccionar adecuadamente. ¿Y cuánto, vos hablabas del miedo, por ejemplo, como una de las emociones que nos deja como secuestrado? El miedo, como tantas otras, como el enojo, como la angustia, como que nos dejan ahí como secuestrados sin capacidad de poder reaccionar o de reaccionar de una manera que no nos aporta, que no nos beneficia, que no es efectiva, y después tenemos las consecuencias que tenemos. Claro, pero el miedo es algo que yo creo que nadie quiere, ¿no? Es algo que viene, que está ahí y que lo tenemos. Pero también se puede aprender a gestionar este miedo. También se puede aprender. Y bueno, y al final, pues uno puede ir superando esta situación. Y de hecho, una persona es mucho más libre cuando supera este miedo. Si tenemos miedo no somos libres porque no podemos decidir, porque no podemos hacer lo que nos gustaría hacer, ¿no? No podemos reaccionar tampoco. Teresa. Dale, Seba. ¿Ibas a ir a los comentarios? Tenemos una pregunta en relación a este tema y que dice, ¿cómo hacemos cuando tenemos un compañero de trabajo que es violento y autoritario verbalmente? Bueno, aquí lo primero es no perder la calma y no dejar que esto te afecte a ti emocionalmente. Es decir, hay que poner una distancia, porque si no, si a mí me dicen, eres estúpida o qué pasa, y esto me afecta personalmente, pues esto me hunde, ¿no? Yo me voy a casa cada día pues terriblemente afectada hasta que al final esto pues incluso me puede llevar a una depresión o a no querer ir a trabajar. Pero una vez que decido yo que esto no me va a afectar, yo tengo que reaccionar, porque lo que no puede ser es que cada día esta persona se comporte de esta manera. Una de las vías es hablar, si es que se deja, porque claro, hay personas que tienen unas actitudes difíciles realmente, ¿no? Pero una vía es intentar hablar en privado, siempre, con esta persona y decirle cómo te sientes cuando él habla de esta manera. Esto muchas veces funciona, no siempre, o a veces funciona un tiempo y hay que renovar otra vez la conversación. Otra opción, cuando ya lo has intentado, pues ya es ponerte después ya quizá ante otras personas, plantar cara y decirle que esta comunicación, esta forma de hablar y de actuar no es correcta, y menos si es un líder o un directivo.
Pero esto ya, claro, tú ya tienes que ser muy valiente porque a lo mejor te quedas sin trabajo. A lo mejor ya tienes que pensar en las consecuencias. Pero también es cierto que muchas veces cuando alguien se enfrenta a un personaje así, este personaje reacciona, porque nadie nunca antes había tenido el valor de hacerlo. O sea que también Eso, sería una opción. de lo que decías, me encantó cómo dijiste el ejemplo de lo convoco a hablar en privado y a decirle cómo me siento con eso que ha pasado. Que no es menor, son cuatro palabras las que dijiste, 5, pero es un orden que nos planta en un lugar distinto, no es vos hacés y yo tal Exacto. cosa, ¿no? No. Correcto, sí, quizá esto hay que precisarlo, porque no se trata de decir, mira, ya estoy harta de que me trates así y porque eres un maleducado y tu comunicación es muy violenta, porque al fin y al cabo tú estás haciendo lo mismo porque tú le estás acusando de algo y estás alimentando más esta actitud de conflicto. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de expresar cómo se siente uno en relación a la actitud del otro para ver si se da cuenta. Y no le estás acusando, sino simplemente le dices que es algo que te afecta. Esto en general tiene un efecto positivo y la otra persona se da cuenta y no se siente agredida porque se lo has dicho desde el yo, desde tu vivencia personal y no como una acusación. Y esto lo podemos aplicar al trabajo, pero también en las relaciones cotidianas en casa, con los hijos, con la pareja, porque es muy fácil acusar a la pareja, por ejemplo, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Oye, siempre dejas tus calcetines aquí en el rincón y ya está bien que ya te los tengo que recoger siempre yo. Esto es una acusación. Pues en lugar de este tono de voz, estas palabras, el siempre dejas, ¿no? A lo mejor algunos días no lo hace, ¿no? Pues en lugar de estas acusaciones generales, negativas, y además es que siempre van acompañadas de un tono de voz y de un lenguaje corporal. Es que no son solo las palabras que utilizamos van envueltas y según qué palabras elegimos, el tono de voz será uno u otro. Por lo tanto, cuando yo le digo, mira, quiero hablar contigo porque hay una cosa que ya sé que es poco importante, pero a mí realmente me gustaría que fuera diferente o me molesta y me hace sentir mal, me hace sentir incómoda. Cuando tú utilizas estas palabras, el tono de voz es otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber coherencia entre la palabra y el tono y también tu lenguaje corporal. Entonces, el otro no lo vive tanto como un reproche, una acusación, sino dice, pues tengo que ayudarla para que se sienta mejor, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de reaccionar de una forma más colaborativa y más positiva. Y en la otra punta, porque hablamos de estos comentarios agresivos o estas palabras violentas o conductas o comportamientos, ¿no? Porque también esto de las palabras y las no palabras, los comportamientos importan. ¿Cuánto importan los silencios? ¿O qué connotación tiene el silencio? Tenemos una pregunta de eso de Norma, que dice, y los silencios también nos dicen muchas más cosas que las palabras en determinadas circunstancias. Bueno, es que el mundo del silencio es inmenso, infinito y además mágico, ¿no? Porque un silencio, primero, puede tener mucho significado. Pero segundo, un silencio puede ser desde la arrogancia, el desprecio y la humillación a todo un reconocimiento y ser un acto de apaciguamiento o incluso un gesto de amor. Es decir, es que el silencio, según donde esté colocado, pero también cómo lo acompañamos, porque claro, el silencio, si estamos en una conversación presencial,
el silencio no va solo, el silencio va acompañado de una expresión del rostro, va acompañado de una actitud corporal. Yo cuando estoy en este silencio, ¿miro o no miro a la otra persona? Pues claro, el significado cambia completamente. ¿Y cuán largo es el silencio? ¿Y el silencio después de qué palabras o antes de qué otras palabras? Es decir, es que, bueno, es todo un código por sí mismo el silencio. En el mundo desde el que venimos, tanto Seba como yo, tanto el derecho como la mediación, sobre todo, en los momentos en los que hay una mediación, una negociación, el silencio normalmente se vive como algo incómodo, como algo que hay que llenar, como algo de lo que hay que salir rápidamente, y entonces hacemos preguntas o generamos algún tipo de movimiento, o ofrecemos un vasito de agua, o lo que fuera por llenar ese silencio, como queriendo salir de ahí porque se siente incómodo. Precisamente pienso que en esto también nos falta educación. Estamos muy acostumbrados a rellenar los silencios. Parece que para estar con una persona o para estar en sociedad tenemos que estar hablando constantemente. Y no es así, porque muchas veces rellenamos el silencio para no decir nada y generamos puro ruido. Yo soy más partidaria de decir poco y digerir bien esto que estamos diciendo, ¿no? Y los silencios son importantes. Los silencios, bueno, también es cierto que quien domina el silencio normalmente es una persona que tiene más poder, ¿no? O sea, también hay un tema de estatus en el uso del silencio. Pero si no es una cuestión de estatus, los silencios son necesarios para dar importancia a las palabras. Y también porque necesitamos reflexionar. Porque si solo hablamos, no somos capaces de reflexionar acerca de lo que decimos. Hay personas, seguro que conocéis a alguien, ¿no? Todos conocemos a alguien que decimos, ay, por favor, cállate un rato, ¿no? Porque es que... y además es que no estás diciendo nada. O sea, es que si me dijeras algo interesante, pero es que no, o sea, me hablas de todos los médicos que has visitado esta semana, de, yo qué sé, de cosas que me repites y me has contado 1000 veces. Cállate, cállate. O sea, necesitamos más silencio en nuestras vidas porque además ya tenemos demasiado ruido entre las redes sociales, toda la información que recibimos, los ruidos de la calle realmente, ¿no? Ahora con esta pandemia quizá no hay tantos, pero ya los ruidos. Yo soy una obsesionada del silencio y del ruido. O sea, y esto lo cuento en mi nuevo libro. Mi hijo, que conoce mis manías, me regaló unos de estos auriculares inhibidores del sonido porque no puedo soportar muchas veces el ruido ambiental, no. Necesito silencio. Y además el silencio es necesario para poder pensar, para poder dialogar con uno mismo y para crear. Teresa, te mandan saludos de Bariloche, de Chaco, norte de Argentina, de Buenos Aires, de San Luis, de Barcelona, de Costa Rica. Hay gente de todos lados, de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica viéndonos. Tenemos también, bueno, comentarios. Volviendo al tema anterior de las... bueno, hay tantos temas de los que te podríamos preguntar, ¿verdad? Hombre, es que la comunicación no tiene fin. No tiene... Es que claro. Este tema no acaba nunca. Así es, así que nos preguntan por algunos tips para tener en cuenta en los encuentros virtuales. Muchos. Mira, una de las cosas que yo trato más últimamente y que está muy en relación con mi nuevo libro y está especialmente dedicado a la comunicación para mujeres profesionales, y es el tema de la visibilidad.
Tenemos que ganar visibilidad, pero eso no solo las mujeres, sino cualquier persona que quiera, pues quizá tener un poco más de éxito en el trabajo, porque normalmente estas, bueno, no, también pueden ser personales las videoconferencias, pero las estamos haciendo mucho en el entorno laboral ahora, ¿no? Pues lo primero es, te tienes que hacer visible. No te quedes en un rincón, ¿no? Ahora es un rincón virtual, pero participa en el chat, haz preguntas, haz comentarios interesantes, piensa en qué tienes en el fondo, qué ropa te pones, incluso que sea un poco más, que te favorezca, que sea profesional, pero que no te quedes difuminada o difuminado con el fondo, ¿no? Que destaque, que no, y además que no salgas en pijama o sin afeitarte, no sé, estas cosas que se veían durante el confinamiento, que al fin y al cabo esto ahora ya es nuestra nueva forma de estar profesionalmente. Y a la hora de hablar, muy importante que tengas los temas preparados. Es cierto que si hay una conversación como esta que tenemos, hay cosas que no las podemos prever. Pero si tú vas a ir a una reunión o tienes un live en redes que vas a hacer tú, si tienes un webinar, todo esto tiene que estar preparado al máximo. Y evitar el divagar, los frases que son demasiado largas, que no se entienden. Mira, si quieres tener una imagen profesional, haz frases más cortas, más contundentes, con un tono de voz firme, evita las muletillas y todo esto se va trabajando a base de entrenamiento y sobre todo se evita si tienes los temas preparados. Teresa, hablando de preparación, estás con una masterclass especial para mujeres profesionales, Sí, ¿verdad? sí, hace muchos años, hace unos 20 años que yo trabajo para todo tipo de profesionales, todo tipo de sectores, directivos, directivas, políticos también, y bueno, gente del mundo de la medicina, docentes, etcétera. Pero he trabajado muy especialmente con mujeres emprendedoras, mujeres directivas o predirectivas, es decir, que quieren ser directivas, que quieren promocionar. Y bueno, como pues ya llevaba muchos años, yo tenía un proyecto que era escribir un libro sobre esto. Ya hace años también que doy cursos en mi empresa, en Verbal No Verbal, damos cursos específicos para mujeres y finalmente, ahora con la pandemia lo hemos pasado a digital y por lo tanto ya tenemos lo que llamamos un Master Training para mujeres profesionales y directivas. Y alguien se puede preguntar, ¿y por qué exclusivamente para mujeres? ¿No podría ser un curso de liderazgo, por ejemplo, en general? Bueno, pues tiene una explicación y es que hombres y mujeres nos comunicamos de forma distinta en muchos aspectos. Hay unas partes que son comunes, pero hay muchas características distintas. Y además porque los entornos nos tratan de forma diferente. No es lo mismo ser una mujer de 25 años en un entorno de la automoción, por ejemplo, que es predominantemente masculino, que ser un hombre de 45 en este mismo entorno. Y como tenemos dificultades diferentes y formas de comunicación diferentes, necesitamos un entrenamiento específico para nosotras. Porque si no, pues nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo resolver. Y muchas mujeres lo pasan muy mal. Y otras llegan a abandonar sus carreras profesionales o las frenan porque no pueden llegar, no pueden acceder a cargos directivos. Y muchas veces no se dan cuenta, pero puede ser por su propia manera de comportarse, por su propia comunicación, porque no olvidemos que nos han enseñado a las mujeres a tener un papel muy discreto en la educación tradicional, a no gritar, a ser dóciles, a ser amables, a sonreír mucho, a ser buenas niñas. Entonces, muchas veces, pues esto nos perjudica en el ámbito, sobre todo de la dirección y de los cargos más, de más responsabilidad y probablemente los mejor remunerados, ¿no? O sea que hay una serie de factores sociales de la propia empresa, pero también internos de la mujer, que hacen
que se necesiten unos entrenamientos específicos. Y esto es lo que hacemos ahora mismo en Verbal no Verbal. Y tenemos este curso, este Master Training para mujeres profesionales y directivas, que son 10 semanas y que, bueno, que tratamos ahí todos los temas, incluso imagen personal. Y esto es lo que he convertido en un libro que va a salir en enero y que no puedo todavía revelar el título, pero que saldrá muy próximamente. Teresa, ¿y qué otros cursos estás dando aparte de este masterclass? Bueno, a nivel de empresa, de todo, desde cómo hacer buenos webinars a cómo a train the trainers, por ejemplo, o hacemos muchísima comunicación para personal sanitario, muchísima formación también incluso para pacientes, imagina, para asociaciones de pacientes, porque con el tema de la telemedicina necesitan también unas habilidades específicas. Hacemos entrenamiento de comerciales, de hablar en público, todas esas habilidades, sobre todo enmarcadas en el entorno profesional. Pero todo lo que llamamos soft skills, tratamos todo, imagen personal. Ahora mismo tenemos en la parte, bueno, en digital tenemos imagen personal, gestión de la imagen personal y de la marca. Tenemos un curso extraordinario que es lenguaje no verbal para hablar en público, sea cual sea la audiencia. Puede ser desde una reunión en empresa a un gran auditorio, pero lenguaje no verbal para hablar en público. Tenemos un curso de oratoria para adolescentes, porque también les hace falta para las presentaciones escolares y en la universidad. Y este Master Training para mujeres. Y estamos preparando muchos más de liderazgo en general, no solo para mujeres, sino yo creo que dentro de un mes ya tendremos listo un curso de liderazgo, además enfocado al entorno que llamamos VUCA, este entorno cambiante, y también en el entorno digital, cómo liderar en remoto, por ejemplo, que además ha sido creado en combinación con una experta argentina, la doctora Diana Berliner-Blau. Es una experta en recursos humanos y que ha creado para nosotros, para Verbal no Verbal, este curso de liderazgo que incluye la parte en remoto. O sea que Está Diana escuchando, está Diana, es una excelente ha mandado mensajes es también. Es una absoluta experta en este tema y hemos confiado en ella para hacerlo. Un gusto que esté también compartiendo desde acá, desde Argentina. Y decirles que, como pusimos en el canal de YouTube, ser parte de esta comunidad tiene premio, tiene beneficio y queremos, junto con Teresa, ser generosos y hacer esta cadena, así como lo ha sido Teresa con su presencia de acá, también favorecer a quienes tengan ganas de poder hacer algunas de las tantas capacitaciones, cursos, entrenamientos que está dando Teresa. En el canal de YouTube van a encontrar un código de promoción en el que van a obtener un descuento especial por hacerlo a través de esta comunidad o con este código que tiene un tiempo determinado. Así que los invitamos a que se inspiren. Esto es parte de esa inspiración. Algunas de las cosas que hace las está contando, otras los invitamos a que vean su página web, a que chusmeen ahí, como decimos por acá, en su blog, en los videos que hay mucha información, y que se apunten, realmente que se apunten a algunas de estas formaciones porque son imperdibles. Ahí van a tener el código, lo van a poder hacer. También hay un formulario para inscribirse, ¿no es cierto, Seba? Sí, un formulario que les pedimos que por favor lo completen también para quedar en contacto, poder también de acá en adelante seguir recibiendo información exclusiva, beneficios exclusivos y de calidad en relación a estos temas. Así que nos interesa que también nos cuenten y bueno, ahí está en el pie del video el formulario para que quedemos entonces también en contacto.
También les queremos pedir que por favor les den un like a este video que va a quedar grabado en nuestro canal, lo vamos a compartir también para las personas que hoy no pudieron estar, así que todo eso nos sirve mucho también, que se suscriban al canal de YouTube, todo eso también nos ayuda muchísimo a poder seguir ofreciéndoles este tipo de actividades y de información, de eventos, así que eso. Pues yo les quiero felicitar, yo os quiero felicitar a vosotros por esta iniciativa, porque sin duda es muy importante la labor que estáis haciendo. Fomentar la mediación hoy en día es una gran misión, porque lo necesitamos, porque probablemente cada día habrá más conflictos, estamos más nerviosos, más estresados y necesitamos educarnos en estas prácticas de comunicación. En definitiva son de comunicación y específicamente en estas prácticas de mediación. Tenemos que extender esta cultura y por lo tanto yo os agradezco la labor que estáis haciendo y que me hayáis invitado a formar parte de esta comunidad y de tener la oportunidad también de explicar algunos de estos temas. Para los seguidores que están ahora aquí y para los que nos vean más tarde en diferido, también decirles que me pueden consultar cualquier cosa a través de mi cuenta de Instagram, por ejemplo, o de Facebook, también me van a encontrar allí, y que pueden ver mis vídeos, que creo que son 250 o más, en mi canal YouTube, acerca sobre todo de comunicación no verbal, pero también de otros temas. Y que estaremos encantadas. Eva, sobre todo, Eva Herrero, que es la persona que lleva la parte de asesoramiento a los clientes y a los alumnos, estaremos encantadas de responder todas vuestras dudas y que aprovechéis este descuento que es exclusivo para esta comunidad que estáis hoy aquí. Ya están preguntando por el chat cómo obtener información. Ahí en el canal de YouTube está la página web de Teresa, ingresan y tienen toda la oferta que es muy variada y puntualmente también la de estos masterclass que están realmente imperdibles. Seguramente vamos a ver a varias argentinas por ahí, con orgullo, a ver. Chilenos también. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final. Como decíamos, nos quedaríamos charlando 2 horas con Teresa porque tenemos un universo de cosas para conversar. Como decía ella, este tema es interminable, es infinito, es sumamente rico. Así que, bueno, será para otra oportunidad, ¿por qué no? Ahí nos contarán ustedes si les gustó, si les gustaría que sigamos haciendo este tipo de eventos, de charlas, si les gustó este tema, qué les gustó más, también nos gustaría que nos contaran, si les gusta más el tema del lenguaje no verbal, si prefieren o necesitan más sobre temas de medios digitales o de hablar en público, bueno, de todos los temas por los que pasamos hoy, también que nos puedan contar qué es lo que necesitan más, qué es lo que más les gusta, nos sirve mucho también para lo que se pueda venir. Así que simplemente, bueno, agradecerte, Teresa, por aceptar también esta invitación, por tu generosidad, por todo lo que nos enseñás, porque sos maestra nuestra sin saberlo, porque también somos tus seguidores, por eso te conocimos, vemos tus vídeos, leemos tus libros, así que vamos a esperar en enero que entonces salga este nuevo. Y bueno, así que eso, gracias por todo. Gracias a vosotros, ha sido un placer y espero que lo repitamos próximamente. Gracias. Gracias a todos, nos vamos a volver a encontrar en el formato tradicional de los sábados por nuestros canales de Instagram, de Mediando en los Lagos, Mediación Sin Fronteras, el sábado que viene a las 6 de la tarde.
y seguramente vamos a estar trayendo algunas de las cosas que sucedan a partir de este momento, de algo de lo que nos contaste, Teresa, y de todo el flujo de energía que va sucediendo entre sábado y sábado. Así que este es un canal nuevo que estamos inaugurando con este formato, que esperamos que les haya gustado. El sábado que viene nos encontramos por Instagram como siempre. Muchísimas gracias a todos.